Como siempre, auditorio amable, con el gusto de comparecer otra vez con ustedes aquí. Estamos tratando de acabar con los últimos capítulos del librito de la autoría de un servidor, denominado Sonora de la Prehistoria al siglo XXI en pocas palabras. La vez anterior quedamos en que el país había entrado en una crisis, pues no una crisis política muy importante, cuando asesinan al presidente electo Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928. El presidente Obregón fue electo en julio de ese mismo 1928, digamos, fue reelecto después de que pasó el periodo de Calles, iba a volver a la presidencia, pero es asesinado como ya se dijo, en el restaurante La Bombilla, en la parte sur de la Ciudad de México, por un fanático religioso llamado José de León Toral, que se hace pasar por un dibujante y se mete al banquete que le ofrecía la diputación los elegidos diputados de Guanajuato, que todavía no tomaban posesión, y haciéndole un dibujo se acerca al general Obregón y le dispara 5 balazos por la espalda. El país, evidentemente, a la muerte del hombre más importante, porque el militar más importante de México en ese tiempo, y todavía sigue siendo el general Álvaro Obregón, ya se pueden ustedes imaginar la convulsión que sucede en todo el país, independientemente de cualquier otra cosa. El general Calles, como presidente de la República, todavía, pues iba a salir hasta el 1 de diciembre de ese 1928, pues tiene que decidir el Congreso de la Unión nombrar un presidente por mientras se llegaban a nuevas elecciones, porque pues ni siquiera era presidente, declarado presidente electo por el Congreso, el general Obregón, o sea, había que hacer nuevas elecciones, y se nombra al licenciado tamaulipeco Emilio Portes Gil, que inclusive estuvo aquí en Sonora, había estado en Sonora después estuvo en Sonora propiamente en los 30 como magistrado federal, y se elige al licenciado Emilio Portes Gil, que sería gobernador de Tamaulipas también en un momento dado, y se elige para que cubriera un periodo del 1 de diciembre de 1928 hasta hasta el 5 de febrero de 1930, previas elecciones. El candidato, evidentemente, pues sería ya de un nuevo partido. O sea, el 4 de marzo de 1929 se creó en Querétaro lo que hoy se conoce con el nombre del PRI, Partido Revolucionario Institucional, pero nació el 4 de marzo de ese 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, más bien impulsado por ideas que ya tenían don Adolfo de la Huerta, el propio Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes se habían asesorado de un exgobernador de Sonora de por allá de 1883, que había sido inclusive tumbado por sus enemigos políticos, don Carlos R. Ortiz Retes, un distinguido alamense, que inclusive Ramón Corral, Luis Emeterio Torres y Rafael Izábal Salido eran sus discípulos, y él había muerto a fines del siglo XIX, antes de llegar al 900. Sin embargo, por allá en los 80s, empezando los 80s, el licenciado Juan Antonio Riobal Corella escribió un libro sobre Carlos Rodrigo Ortiz Retes, el federalista, y le pidió a don Antonio Ortiz Mena, al licenciado Ortiz Mena, que había sido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y que pretendió ser presidente de la República por allá antes de Gustavo Díaz Ordaz, pero dijeron que estaba enfermo, que para allá, que para acá. Hubiera sido un magnífico presidente, porque lo que ustedes quieran y manden. Entonces Juan Antonio Riobal recibió un prólogo, o sea,
prólogo hecho por don Antonio Ortiz Mena, donde le dijo, desmintiendo al diccionario de don Francisco R. Almada, de 1952, que decía que había muerto antes del 900 Carlos Ortiz Retes, y don Antonio Ortiz Mena decía que él había conocido a su tío Carlos Ortiz Retes. Ortiz Mena era de origen alamense, pero nacido en Parral, Chihuahua, y Ortiz Retes había estudiado en Alemania cuando se estaba fundando el Partido Socialdemócrata, que prácticamente esa es la ideología del PRI, que desgraciadamente con los años se fueron olvidando de ella y terminamos de ser un partido de centro izquierda, muchas veces en un partido supuestamente de derecha, ¿no? Pero eso es lo de menos. El hecho es que el 4 de marzo de 1929 se crea el Partido Nacional Revolucionario, inspirado por el general Calles en ese momento, el hombre fuerte del país, el jefe máximo, así le decían los barberos, para variar, que siempre hay. Y bueno, ¿por qué se forma el partido? Si ya había 5,000 partidos en todo el país, todo el mundo hacía su partido que le daba la gana. Se hace un partido único porque los militares todos querían llegar al poder. En el poder estaba pues implícito muchas cosas importantes para todo aquel hombre que anda en la cosa pública. Y se crea el partido para impedir que los militares se maten entre sí, que era lo más común porque había habido diversas purgas entre los propios militares. Estamos hablando del 23-24, la última sonada de don Adolfo de la Huerta, que se llevó el 60% de los militares, pero el general Obregón, con su gran capacidad, lo derrotó, a pesar de que tenía menos soldados, punto. El hecho es que ya Plutarco Elías Calles había dicho, al término de su periodo en 1928, que ya se había acabado la era de los caudillos y seguía la era de las instituciones, cosa que en su periodo de Elías Calles pues fundó una serie de instituciones que hasta el día de hoy funcionan en México. El hecho es que un día antes de ese 4 de marzo de 1929, el 3 de marzo de 1929, mediante el plan de Hermosillo, el plan de Hermosillo, hecho por don Gilberto Valenzuela, un zaguaripense que estaba en el mundo de la Revolución, se revelan los herederos de los obregonistas, pues que ya no contaban en el gobierno, ni eran ya no eran de necesidad de tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque su jefe, su líder, el cabecilla de todos ellos, Álvaro Obregón, había sido asesinado. La rebelión es conocida como la renovadora o la rebelión escobarista, y no tuvo grandes movimientos de armas, aunque intervinieron 30,000 soldados y murieron 2,000 personas, ¿no? Entre los estados que secundaron este plan, que se inicia en Hermosillo, encabezado por el gobernador del estado, general Fausto Topete Almada, que había sido electo de 1927 a 1931 con el apoyo del general Obregón. Estaban Chihuahua con Marcelo Caraveo, Coahuila con Gonzalo Escobar, Sinaloa con Iturbe, Rafael F. Iturbe, Ramón F. Iturbe, que decían que traía 3 rosarios y 4 pistolas, o sea, un católico pero con 4 pistolas 45. Por otro lado también Durango con el general Francisco Urbalejo, Veracruz con el general sonorense Jesús M. Aguirre, y así. No se da unas grandes batallas ni cosa por el estilo, y el presidente Portes Gil, en ese momento, don Emilio Portes Gil, nombra al expresidente Plutarco Elías Calles secretario de Guerra y Marina, se pone al frente del ejército el general Calles y nombra a 3 generales encargados de las acciones militares en 3 divisiones. El general Lázaro Cárdenas, el general Saturnino Cedillo de San Luis Potosí, que inclusive después se rebelaría,
en el tiempo de Cárdenas, y el general Juan Andreu Almazán, que sería un político importante para la sucesión del general Cárdenas en 1940. Entre esos tres y el general Calles, en 2 meses acaban con la rebelión. Cabe decir que Sonora fue bombardeado por el aviador más importante que había en ese momento, que era Pablo Cidar, así con S-I-D-A-R. Pablo Cidar bombardea Hermosillo, bombardea Nogales, bombardea Navojoa, bombardea Cajeme y Guaymas en su avión, en el que después haría una serie de hazañas como aviador y terminaría muriendo alrededor de más allá de los 30 en Costa Rica en un viaje que hacía con otro aviador llamado Carlos Cidar, y ellos mueren en Puerto Limón, Costa Rica, en un viaje que iban a hacer sin escalas desde Oaxaca hasta Buenos Aires en supuestamente 40 horas, o sea, volando sin parar. El hecho es que viene esa rebelión, el gobernador de Sonora, el general Fausto Topete Almada, del mismo grupo del general Obregón, de la gente de Álamos, de Guatabampo y todo ello, pide licencia y se pone al frente de la rebelión, a pesar de que también aquí en Sonora lo secundan el general Francisco R. Manso, el general Román Yocupicio, el hermano del gobernador, Ricardo Topete, Roberto Cruz, el general Eduardo García Carmelo y muchos más. El hecho es que son derrotados estos obregonistas, pero aquí hay que aclarar una cosa que no se ha dicho y que el doctor Ignacio Almada Bey, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y encargado del área de historia en el Colegio de Sonora aquí en Hermosillo, ha dicho que cuando se levantan estos escobaristas o renovadores al grito de Viva Obregón y muera Calles, doña María Tapia, viuda de Obregón, dio el consentimiento, públicamente se supo que inclusive doña María estaba a favor de ese levantamiento. El hecho es que fracasan y evidentemente el gobierno de Sonora, que estaba en manos de un interino del señor Jesús G. Lizárraga, evidentemente pues el gobernador constitucional Fausto Topete Almada, al ser derrotados, huyen del país. La mayoría de ellos, Román Yocupicio es el que se queda aquí, se rinde por aquí en el centro del estado, no sale del país, y es desaforado evidentemente como gobernador Fausto Topete Almada, y se nombra primero como provisional y después como interino para que termine el periodo que iba a ser hasta 1931 a don Francisco S. Elías, que inclusive había sido el contrincante de Fausto Topete en las elecciones de 1927, en que, como ya dije, con el apoyo del general Álvaro Obregón, llegó el general Fausto Topete de sus afectos muy cercanos. Entonces, don Pancho Elías toma el poder de Sonora, vuelve a revivir la campaña antichina que venía desde los 10. Había un personaje muy famoso, José María Arana, que tengo entendido que era originario de Álamos y era estaba relacionado mucho con Magdalena. Un señor llamado Alfredo el Mocho Echeverría, hermano de doña Nachita Echeverría de Amante, y muchos más, porque el comercio estaba dominado por los chinos desde principios de siglo, desde 1900, chinos que habían venido, la mayoría de ellos, con la creación del ferrocarril de Sonora entre 1880 y el 82, y se habían quedado y curiosamente dominaban el comercio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El comercio se gana el dinero no cuando tú le vendes un kilo de harina a Juan Pérez, sino cuando compras ese kilo de harina junto con 1000 comerciantes más al mayoreo, o traes telas de China por San Francisco, California, en ferrocarril llegan a Nogales y en ferrocarril llegan a Hermosillo, y desde 1882, y evidentemente pues los comerciantes mexicanos no podían competir con esos precios tan baratos. Además,
los chinos, y con todo respeto lo voy a decir, unas hermanas de mi madre en Álamos, que les tocaron todos esos problemas de los chinos que fueron expulsados en 1932 por el gobierno de Rodolfo Elías Calles. Según mi tía Leonor Gastelum, que era maestra ahí, pues los maestros no les pagaba el gobierno porque no tenía con qué, tenía que andar pidiéndole prestado a la compañía de Cananea, minera de Cananea, el gobierno, el Estado, total que decía mi tía, me lo dijo muchas veces, ella moriría en los 80s del siglo pasado, o sea que toda la vida desde que nací, que los chinos eran unas grandes personas y muy buenos comerciantes y siempre ayudaban a toda la gente y le fiaban y hasta pilón daban, como se dice. Bueno, pues don Pancho Elías revive esa campaña antichina por cuestiones se hacen unas leyes antichinas que todos fumaban opio, pues algunos sí fumaban opio porque estaban permitidos en algunos recintos que fumaran opio ahí, y después otra serie de leyes, desgraciadamente detestando a la raza china, pero muchos chinos se habían casado con mexicanos y mexicanas con chinos y al revés y toda la cosa. O sea, viene ese problema que no tendría solución hasta que los expulsan en 1932, y a don Pancho Elías, que suple a Fausto Topete, le toca el problema de la depresión mundial, de la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, que trae una crisis económica universal, que evidentemente, ¿qué sucede? Que las exportaciones de ganado, las exportaciones de legumbre del Valle del Yaqui, el ganado de todo el estado de Sonora, sobre todo los ranchos norteños, pues dejan de tener el mercado porque la gente de Estados Unidos está en crisis económica y empiezan a venir los repatriados, gente que el gobierno de Estados Unidos, al no haber trabajo allá, los devolvía para México, y aquí pues creaban problemas porque no había suficientes empleos para toda la gente, y además mucha gente que trabajaba en los ranchos, en el lado de la sierra, en los minerales serranos y toda la cosa, empiezan a bajar a las ciudades y pueblos de la costa y crearon también un problema en esos principios de la década de los 30, ¿no? Entonces, mientras en la escena nacional podemos decir que el 5 de febrero de 1930 toma el poder el ingeniero y general Pascual Ortiz Rubio, que había sido embajador en Brasil, michoacano, un hombre destacado, que creo que el primer día que toma posesión le hacen un atentado y todo lo demás, y únicamente aguanta del 30 al 32 como presidente, porque el que mandaba en el país era el jefe máximo de la revolución. ¿Y quién era ese? El hombre que había ocupado la presidencia de 1924 a 1928, después del general Obregón, que era el general Plutarco Elías Calles, y don Pascual Ortiz Rubio, un hombre bueno, pero no aguantó la presión, y en 1932 renuncia a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué hace el jefe máximo, que era el hombre fuerte del país? Volvemos a decir, Plutarco Elías Calles, no hace que llegue a la presidencia un hombre que se había hecho propiamente en la Baja California Norte, hoy estado de Baja California, en la frontera, en Tijuana, Mexicali, pero sobre todo en Tijuana, impulsor de todo lo que ustedes quieran, un hombre controvertido, pero que era el banquero propiamente de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, y ocupa la presidencia de 1932 a 1934. Le tocaría a don Abelardo inclusive crear una ley del salario mínimo. Don Abelardo termina en 1934, del 32 al 34, y le entrega al general Lázaro Cárdenas. Pero pues esto será motivo de una plática posterior, y hasta ahorita pues yo creo que suficiente, lo dejaremos aquí, y pues
agradezco su fineza, de su atención como siempre, y mis mayores respetos y saludos en esta temporada.